Ana, bien, bien. Damos gracias al Señor por que nos trajo con bien. Todos estamos acá, queremos compartir. Y bueno, vamos a dar gracias al Señor también por su palabra. Eh, Gracias, Luis, por introducir. ¿En qué libro estamos estudiando o leyendo? Josué. Bien. El domingo pasado, nuestro hermano Luis estuvo viendo capítulo 13, parte del capítulo 14. Y del capítulo 15 al 19, cuando, si lo leen en casa, van a ver que es toda la repartición de la tierra de Canaán. Bien, bastante nombre, bastantes lugares. Así que el equipo de predicación hemos tomado la decisión de saltar al capítulo 20. Así que hoy vamos a estar viendo el capítulo 20 hasta finalizar Josué. Así que si me acompañan, vamos a buscar en nuestras Biblias Josué capítulo 20. Después que la tierra de Canaán es dividida en las diferentes tribus, vamos a ver que hay un acontecimiento que ya Dios había dado un mandato a Moisés. Bien, vamos, lo tenemos, Josué capítulo 20, ¿no? ¿Sí lo tenemos? Bien, pongámonos de pie, los que puedan ponerse de pies y sigan y acompáñenme en la lectura. Yo voy a leer. Dice la palabra del Señor en Josué capítulo 20. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que mate a alguno por accidente, y no a sabiendas, y os servirá de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad, y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que compadezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere como sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Amén. Voy a tomar asiento. Dios bendiga su palabra. Y si leemos este texto, podemos preguntar, wow, fuerte este capítulo. Está hablando de un tema puntual, de un mandato puntual con un propósito. Y yo he titulado este mensaje, esta enseñanza, la ley, la justicia y el refugio. Porque en este capítulo vamos a ver cómo Dios establece la ley en cuanto a este asunto, cómo debe aplicarse la justicia de Dios, pero cómo así mismo Dios va a dar ese refugio. Este capítulo nos lleva a un momento clave en la historia de Israel, la implementación de las ciudades de refugio. Después que ellos cruzan y reparten la tierra, bueno, yo sé, varias veces han presentado el mapa de Israel, vemos que el río Jordán atraviesa, no por la mitad, pero atraviesa Israel, atravesaba Israel. Y las tribus se dividieron entre occidente y occidente. Bien, se establecieron 6 ciudades de refugio, 3 al occidente, 3 al oriente, para que tengamos una idea más o menos. Entonces, quiero que vayamos solamente para ver el contexto de dónde sale esto y el propósito y el por qué. Como bien dijo, como bien decía en el capítulo 20, el verso 2, cuando dice, habló Jehová a Josué diciendo, y dice el verso 2, cuando yo os hablé por medio de Moisés. Eso vamos a ver en Deuteronomios 35, verso 9 y 19, 16. Dice así, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, recordemos que Moisés venía, bien, ya Jehová le va diciendo algunos planes, y este era uno de los planes.
cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida e hiriere a alguno de muerte sin intención, y os será aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis en el lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, después de que cruzaron el río, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel, y para el extranjero, y para el que mora entre ellos, para que huyan allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento, el 16 dice, si con instrumento de hierro lo hiere y muera, el homicida morirá. Esa es parte de la ley. Dice el 19, el vengador de la sangre, él da la muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Bien, del 16 al 18, en estos textos que no puse, nada más puse el 16, el que mataba a otra persona era digno de muerte. Bien, eso es parte de la ley. Pero vamos a ver en este capítulo 20 que Dios estableció algo importante. Porque si lo estableció, porque si ocurría y porque era importante y porque a Dios le importaba. Bien, si había un homicidio involuntariamente, como dice el pasaje, Dios había establecido ciudades para que estas personas pudieran huir, tocar la puerta, hablar con los ancianos, se le permitiera entrar y esperar su tiempo de juicio, porque no era un lugar donde todos los asesinos iban, sino que después del juicio, cuando los ancianos determinaban el caso y era inocente, se quedaba ahí hasta que el sacerdote muriera y pudiera regresar. Y donde no se le permitía a que el vengador, porque como dice el pasaje del versículo 19 de Deuteronomio 35, se permitía que un familiar o un allegado tomara venganza contra este homicida. Así que Dios establece estas ciudades para que la persona que cometiera homicidio involuntariamente tuviera un lugar donde pudiera ser salvo. Y si lo vemos así, técnicamente, como lo estamos viendo, podemos ver que el Señor da un mandato, da leyes, pero todo esto tiene un trasfondo espiritual. Dice la Escritura, que toda la Escritura es inspirada por Dios y tiene enseñanza para nosotros. Así que como primer punto, vamos a ver la instrucción divina, que lo vimos desde el verso 1 al verso 2. Habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalado las ciudades de refugio. Claramente vemos que Dios es quien habla a Moisés primeramente, luego habla a Josué y los hijos de Israel entonces obedecen. Pero, ¿qué podemos aprender de eso? Y eso lo vemos desde el principio. Si nos remontamos a Adán y Eva, cuando pecan y se esconden, ¿qué el Señor dice? Si recordamos la historia, dice que Dios llamó a Adán y Adán dice, me escondí por cuanto estaba desnudo. Y vemos que Dios mismo, no es que Dios no sabía dónde estaba, no podemos pensar eso. Dios sabía dónde estaba, pero él quería ver la reacción del hombre. Pero la reacción del hombre, al ver caído en pecado, ¿cuál es? Esconderse. Pero vemos que a través de la historia, Dios siempre es el que busca y provee de alguna manera la salvación, el perdón, la misericordia al hombre. Bien, Dios se preocupa por la justicia, pero también por proteger al inocente. Caso puntual, cuando leamos este pasaje, dice que cuando se cometía un acto de homicidio involuntario, ¿qué pasaba? Debía ser juzgado la persona. Bien,
Pero ¿qué pasa en ese interín de tiempo? El vengador podía actuar en venganza y matarle. Entonces, por eso Dios establece estos lugares para que tenga la oportunidad de huir. Si no huía a tiempo, lo mataban. Bien, así que primeramente vemos que Dios da la instrucción, sale del corazón de Dios, porque el mandamiento era, el que mataba a alguien era digno de muerte. ¿Estamos claros? El que mataba a alguien con intención, con maldad, esta persona era digna de muerte. Pero cuando ocurría un hecho así, ¿qué persona podía saber la intención del corazón? Nadie. El que iba a agarrar venganza, lo iba a hacer por venganza. Pero nadie estaba viendo el corazón de la persona. Pero Dios sí conoce, dice que las intenciones de nuestros corazones. ¿Ven? Así que por eso vemos la provisión de Dios aún en un hecho como este. Porque aún en un hecho como este, Dios cuida a la persona, no fue con intención, y establece, vamos a decir, un protocolo de seguridad para ese tiempo. Y todo esto va a estar apuntando a algo espiritual mucho más grande, porque todo esto apunta a, a Cristo. Amén. A Cristo, y lo vamos a ver más adelante. Bien. En nuestra vida Dios nos da instrucciones para vivir, cómo hacer misericordia y justicia. Quiero que me acompañen a Miqueas 6:8. Miqueas capítulo 6, verso 8 dice así: hombre, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Bien, claramente lo que este pasaje nos enseña lo que Dios demanda de nosotros en hacer justicia y misericordia. También en Isaías 1:17 dice: aprended a hacer el bien, buscar el juicio, rectitud, al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a las viudas. Y nuevamente es uno de muchos otros pasajes donde el Señor, donde Dios nos llama a nosotros. Bueno, en este caso, obviamente Isaías y Miqueas está hablando al pueblo de Israel, pero podemos sacar una enseñanza espiritual, porque nosotros como creyentes también Dios nos llama a hacer justicia, amar al prójimo y aplicar la palabra del Señor. Así que, como primer punto, vemos que Dios da una instrucción en cuanto a un tema puntual y un tema gravísimo, como es el homicidio, pero Dios, conociendo las intenciones del corazón y las intenciones del hombre, entonces abre esta ventana para que se haga un justo juicio. Porque si en el interín que la persona entraba, los ancianos la encontraban culpable, entonces no podía quedarse en la ciudad de refugio. Así que Dios abrió esta puerta para que dentro de su misericordia hubiera justicia. Amén. Bien, como punto 2, podemos ver el propósito de las ciudades. En el verso 3 dice: para que huya allá el homicida que matare a alguno por accidente. Ese era en realidad el propósito. Pero me hace pensar también que uno que otro asesino a suelto podría tomar esta opción. Las ciudades estaban y había un tiempo determinado. Así que el propósito y el corazón de Dios era proteger al inocente, al que realmente había cometido este acto sin maldad, como dice en los primeros pasajes. No eran para criminales estas ciudades, sino quienes cometieron el error, como dice en el pasaje anterior, que vimos que el que mató con hierro, no sé qué, accidentalmente provocaba la muerte a alguien. Y vemos que Dios distingue entre un pecado intencional y un error. Como Dios es claro
en decir alguno por accidente. Bien, ese era un buen parámetro para lo que debían juzgar, que eran los ancianos que estaban dentro de las ciudades. Pero, ¿cómo podemos nosotros aplicar eso a nuestras vidas? Bien, ¿cómo podemos nosotros aplicar este puntual? Bien, uno, indiscutiblemente que el Señor conoce nuestros corazones. Amén. Dios conoce nuestros corazones. Nosotros no, Luis, yo, Ceci, nosotros nos vemos, pero no sabemos las intenciones de nuestros propios corazones. Así que Dios nos ha llamado a tener un corazón compasivo hacia ciertas circunstancias, un corazón de amor al prójimo, a nuestros hermanos. Quiero que me acompañen. Primero vamos a ver dos pasajes, uno ligado al otro. Número 35, del 22 al 24. Vamos a ver. Dice, hablando del mismo tema, sobre este mismo tema, dice, mas si lo hirió casualmente, sin enemistad, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanza, entonces la congregación juzgará entre el homicida y el vengador de la sangre conforme a las leyes. Ya habían leyes establecidas, tenían que cumplirse. Y este pasaje nos enseña claramente que Dios hace esa distinción entre, en este caso puntual que estamos viendo, entre capítulo 20, entre un homicidio intencional y uno accidental. Bien, Gálatas 6.1, ¿qué nos enseña? Gálatas 6.1 ahora, ¿qué nos enseña? Dice, hermanos, está hablando a la iglesia, dice Galacias, si alguno fuera sorprendido, y ahora no son dos temas iguales, no, uno es un homicidio y otro es otra cosa, pero el corazón sigue siendo el mismo, la justicia de Dios. Hermano, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, juzgadle, restaurarle, no juzgar, restaurarle, con espíritu de mansedumbre. Bien, así que aquí se nos exhorta a la iglesia, a la congregación, aunque antes de juzgar a un hermano, que podamos tal vez percibir que tenga alguna falta, nosotros que tenemos, bueno, dice el apóstol que tenemos, vosotros sois espirituales, no me refiero a vosotros, a mí, a Luis, sino a la congregación, por cada uno, ¿no? Debemos exhortar, animar a nuestros hermanos. Si Dios, en un caso tan extremo como el homicidio, abrió una ventana para que su justicia fuera efectiva, abrió una ventana para que el inocente pudiera ser juzgado, ¿cuánto más nosotros con nuestros hermanos que estén pasando por una situación tal vez de desánimo? Tal vez hay un hermano que tenemos tiempo no lo vemos, tal vez está pasando por un desánimo y no sabemos, pero a veces es fácil decir, no, ese hermano viene una vez al mes, lo juzgamos una vez ahí, o el hermano no participa en tal actividad, y estamos dados a hacer eso, pues. Cuando el Señor nos llama como iglesia, como congregación, como hermanos, como dice Gálatas, a exhortarnos, a amarnos, a buscar el bien para con nuestros hermanos. Así que en este punto podemos ver que así como Dios ha provisto este lugar para que esta persona que cometió este error tenga misericordia, porque al final lo que Dios está dando es misericordia, porque fuera de la ciudad estaba la muerte, así nosotros mismos debemos ser recíprocos con nuestros hermanos en alguna circunstancia. Bien, ahora vayamos a punto 3. El acceso al refugio le he puesto. Dice, del 4 al 6, se presentará a la puerta de la ciudad, hablará a los ancianos y les pondrá su caso. Dice que los ancianos entonces lo dejarán entrar, estará un tiempo donde esperará su juicio. Pero ¿qué nos enseña esto?
Este refugio estaba disponible, pero había uno que buscarlo. Dios había establecido 6 ciudades, 3 a ambos lados del Jordán. Y vamos a imaginar, ¿no? Ocurrió el hecho, bien, ocurrió el accidente, ocurrió la muerte del fulano. Las ciudades estaban establecidas y la ley decía que el que mataba a alguien debía morir y daba luz verde al que el vengador tomara venganza. Eso era la ley, eso era antes. Así eran las cosas, ¿no? No vamos a profundizar en eso, pero así eran las cosas. Ahora, Dios había establecido estas ciudades, pero ¿qué debía hacer la persona para este beneficio? Definitivamente que tenía que correr lo más pronto posible a ciertas ciudades. Si demoraba mucho, lo más probable es que muriera. ¿Sí o no? Creo que sí. Y eso en nuestra vida personal me hace pensar en cuál es nuestra o cómo actuamos nosotros cuando, vamos a decir, cuando cometemos un pecado. Nuestra actitud debe ser la misma. Salir lo más pronto posible a los pies de Cristo, a ese refugio, a pedir perdón, a ponernos a cuenta con nuestro Dios. Porque si pasa mucho tiempo, lo más probable es que nos apartemos, lo más probable es que volvamos a pecar, y lo más probable es que nos vayamos alejando de ese lugar de refugio, de ese lugar seguro, de eso que Dios ya ha establecido para nosotros. En Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y vemos cómo enfatiza en la urgencia, en la necesidad de buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Y esto ya va apuntando hacia nuestro Señor Jesucristo, porque habrá un día en que no será tan sencillo como ahora, y ya hay muchos lugares que ya están viviendo eso, donde el evangelio no se puede predicar, donde hablar de Cristo es digno de ser digno de muerte. Así que, hermanos, compartamos a Cristo. También quiero compartirle otro pasaje, Hebreos 4:16, para complementar. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente, reconociendo nuestra necesidad. Muchas veces, yo le compartí a los jóvenes que estaban conmigo en bautismo, que cuando, bueno, y también pensaba en nuestra hermana Julie, estaba compartiendo el antito, que también eso me pasó. Yo creo que a los creyentes cuando somos niños, digamos a cierta etapa de nuestras vidas, nos preguntamos eso si realmente somos cristianos, pues. No sé, pues, pero a mí también me pasó lo mismo. Lo compartí esta mañana. A veces hacemos muy niños, pero ciertamente viene esa confrontación, pues, ¿será que soy creyente o no? Y en mi caso personal, el Señor sí me habló y me mostró muchos pasajes y compartía que el creyente no se goza del pecado. Eso lo enseña la Biblia. El creyente puede ser que falle, no puede ser, fallamos, tal vez puede ser muchas ocasiones, fallamos al Señor, pero la Escritura dice que el creyente no se goza de eso, no es feliz con eso, no vive en eso, no vive en pecado. Porque ciertamente el Espíritu Santo dice en la Escritura que nos redarguye, nos contriñe. Y entonces, para mi caso personal, eso fue bastante claro, ¿no? Uno no está tranquilo. Hasta el momento que uno va a Cristo, confiesa su pecado y uno siente el perdón y la paz del Señor. Así que de la misma manera, si hemos fallado al Señor, esta semana no nos fue muy bien, si reconocemos y pensamos para atrás en que le fallamos al Señor, bueno, hoy el Señor nos dice: Dios ha establecido para nosotros un lugar de refugio. Vayamos a los pies de Cristo
expongamos nuestro pecado delante de Él. Y como dice primera de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Amén. Y ya para ir finalizando este pasaje, eran 9 versículos. Las ciudades designadas, si las ciudades designadas eran las siguientes, no creo que la leímos, pero eran Siquén, Hebrón, Besén y estos lugares. Pero, ¿qué con estos lugares? Estos lugares eran lugares estratégicos. Si lo buscamos en el mapa, que no lo traje, Sede, Siquén, Hebrón, Besén, Ramot y Golán, las 6 ciudades quedaban muy céntricas de todas las demás ciudades. Y me preguntarán, y entonces, ¿y qué con eso? Eso es muy importante, porque eso quiere decir que hasta en lo geográfico, Dios cuidó de ellos. Ejemplo, Hebrón queda bastante al sur, pero el Señor no puso la ciudad en Hermón, que es allá al norte. ¿Cuánto tiempo iba a ese hombre allá? A veces son detallitos que no vemos, una simple lectura. Pero el Señor estableció las 6 ciudades de tal manera que cualquiera persona en todo el territorio de Canaán que cometiera o le pasara este accidente, pudiera llegar a salvo a la ciudad. Y eso es cuidado del Señor. Tal vez si leemos brevemente las ciudades, no le paramos bola a eso, como decimos. Pero si vemos en el mapa, eran ciudades cercanas a todas las demás ciudades y no les tomaba mucho tiempo en llegar. Estaba en las personas decidir si iban lo más pronto posible. Así que hasta en eso Dios estableció su misericordia en poner estas ciudades estratégicamente en ella. Y así mismo es la salvación. La salvación está lo más cerca de nosotros. Tal vez si veo así a huele pájaro, como decimos aquí, la mayoría profesamos ser salvos, amén. Pero de afuera de esa puerta hay muchos que no conocen a Cristo. Pero cada vez que nos acercamos a alguien, ¿qué dice la Escritura? Que nosotros somos embajadores. ¿Sí? Somos, ¿qué es un embajador? Eso lo vimos en la clase anterior de bautismo. Embajador es quien representa un gobierno, ¿no? Quien representa un estado. Y dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y todo eso es una cadena. Así que, hermanos, nosotros, como bien decía nuestra hermana, tema del discipulado, tema del evangelio, Dios nos ha puesto donde estemos, sea en el trabajo, los que estudian en la universidad, los que están en la escuela, los que están en un negocio, donde estemos, somos lugar de refugio para el que no conoce a Cristo. No sé si están visto últimamente las noticias. ¿Qué hacen la gente cuando quiere? Bueno, aquí pasó también. Cuando quiere salir huyendo a algo, o a la ley, o lo que sea. A ver, se mete en una embajada. ¿Quién entra en una embajada? Vamos a sacar esa analogía. Entonces, Dios nos da la oportunidad a nosotros, como embajadores, de que no conoce a Cristo, tenga la oportunidad de ser salvo. Amén. Siempre que estemos al lado, como decir, un compañero que no conoce a Cristo, esa persona está cerca de la salvación. Solamente debemos compartirle para que esa persona llegue a ese lugar de refugio que es Cristo. Bien, leamos Hechos. Bueno, yo le voy a leer Hechos 10, 34, 35. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda la nación sagrada del que le teme y hace justicia. Eso refiriéndome al tema que las ciudades de refugio eran, como leímos, para el nacional, para el extranjero, para los que estuvieran. Amén. Así mismo es el evangelio, como dice Romanos 10, 12, 13. Porque no hay diferencia entre judío y griego, o no judío, pues el mismo es el Señor de todos, para con todos los que invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y para ya concluir,
Vemos que este capítulo, más que hablarnos a nosotros, porque sé que si esto lo lee un judío, ciertamente lo va a ver de otra perspectiva. Esto era ley para ellos, pero viéndolo más allá de un capítulo histórico, de un hecho histórico ocurrido en Israel, vemos el corazón de Dios, ¿bien? En que Él tiene que implementar su ley, su justicia y su misericordia. Tres atributos de Dios en un solo pasaje. Para concluir, quiero que leamos Juan 6:37. O el que lo tiene, lo puede compartir mejor. Juan 6:37. Amén. Al que a mí viene, no le echo fuera. Y otro que me lea Salmos 32:7. Me guardarás en la angustia, con pacto de liberación y la soledad. Amén. Tú eres mi refugio. Amén. ¿Quién es nuestro refugio? Nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios. Oremos para concluir el tiempo. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias que se vivieron en ese momento, tú, Señor, viste los detalles. Tú, Señor, tu corazón de implementar misericordia, justicia, Dios, siempre ha estado allí. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a amar a nuestros prójimos, a ser, Señor, embajadores tuyos, a proclamar, Señor, la salvación, a ser ejemplo, Señor, a otros. Oh Padre, te pedimos, Señor, que esta semana tú nos abras puertas para compartir el Evangelio, para compartir, Señor, a quien necesita, Señor, de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.